pasa de los 5 minutos, más del 90% no se autolimitar y ahí es cuando hablamos de un estado epiléptico. Por eso esa definición de 5 minutos, pero de eso sí quiero ser muy claro, 5 minutos, no menos, y pues obviamente no más, pero especialmente no menos porque muchas veces también nos pasa que vemos pacientes y tenemos pacientes en consulta o en urgencias o en hospitalización que empiezan a convulsionar y todo el mundo corre inmediatamente a dar manejo a esto cuando muchas veces esos pacientes van a pasar rápidamente. Entonces la recomendación para que nos acordemos de estos 5 minutos y empezar a dar algunos tips sobre esto es llevemos un reloj y empecemos a contabilizar cuánto tiempo lleva. Si vemos que se sigue prolongando, sí, vamos alistando todas las cosas, vamos manejando ese paciente y después de eso sí intervenimos desde el punto de vista farmacológico. Entonces, otras definiciones, para hablar de esas definiciones, son una epilepsia focal continua, que son crisis sutiles, poco notorias, que se van prolongando en el tiempo. Esa también forma parte de esa definición de estado epiléptico o crisis subintrantes, que son síntomas crisis en un paciente con epilepsia que venía previamente controlado. Eso tiene que ser muy claro porque a veces tenemos pacientes con crisis febriles, con epilepsia que de nuevo, que tiene síntomas crisis y las empezamos a tratar como un estatus, pero ese es un paciente que venía previamente controlado. ¿Qué pasa con ese paciente? Pues yo tengo un paciente que tiene ya epilepsia y viene con control y veo que empieza a aumentar el número de crisis de manera progresiva, pues lo que yo puedo asumir es que si yo dejo que esto siga dándose de esta forma, pues lo que va a pasar es que va a terminar en un estado epiléptico. Y esa forma parte de esa crisis. Eh, entonces, otro estado epiléptico convulsivo es un paciente que tiene esas crisis que son crisis electroencefalográficas, más no crisis clínicas y no las veo necesariamente, eh, o un estado epiléptico no convulsivo en un paciente que sí tenía epilepsia anteriormente. Entonces, sí, lo que les decía, el electroencefalograma es una herramienta vital en el manejo del estado epiléptico específicamente. También tengo otras definiciones y esas definiciones se han venido sumando a las definiciones que ya teníamos, hablando específicamente, estado epiléptico refractario es aquel que se prolonga por más de una hora a pesar de tener una adecuada medicación. Entonces yo no puedo decir que un paciente tiene un estado epiléptico refractario si no he hecho el enfoque adecuado a ese paciente a pesar de que lleve una hora. Entonces si yo tengo todo claro y lo estoy haciendo adecuadamente y sobrepasa esa hora, ya hablo de un estado epiléptico refractario. Otro tipo de estado epiléptico todavía más complicado, estado epiléptico súper refractario, es ese paciente que tiene convulsiones que duran por más de 24 horas, luego incluso el inicio de medicamentos endovenosos, el inducio de coma, inducción de coma en este paciente, o que es un paciente que tiene un estado epiléptico y que en cuanto yo suspendo la medicación, porque ya espero que esté mejorando, ah, luego nuevamente vuelve y arranca a convulsionar. ¿Sí? NORS significa estado epiléptico de inicio súbito. Esos son esos pacientes que sin una causa previa, sin una causa clara, sin una patología de base, inician con un estado epiléptico refractario. Son poco frecuentes, pero sucede y nosotros en población pediátrica sí tenemos y ocasionalmente yo creo que unas 2, 3 veces al año tenemos ese tipo de pacientes en urgencias o en unidad de cuidado intensivo. Es un paciente que tiene FIRES, que es un paciente que tiene un estado epiléptico, un estado epiléptico asociado a un cuadro febril. Sí, entonces estos son nuevas definiciones que han ampliado la definición inicial de ese estado epiléptico de los 30 minutos o operativo de los 5 minutos. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema de hablar de esas definiciones? Y el problema es que tenemos una caja donde estamos metiendo todo lo que convulsiona y convulsiona de manera prolongada. Entonces, si tenemos encefalopatía, si tenemos epilepsia, si tenemos desórdenes metabólicos, si tenemos encefalitis, si tenemos problemas autoinmunes o lesiones focales o lesiones estructurales congénitas o enfermedades sistémicas, todo entra dentro de esta caja que llamamos estado epiléptico, o bien refractario, o bien superrefractario, o bien asociado a fiebre, pero pues todos entran dentro de esta caja y ahí es cuando empieza uno a cuestionarse, oiga, ¿por qué tengo que manejar yo todas las cosas de la misma forma? ¿No será que para cada uno tengo algunas especificaciones que me podrían ayudar un poquitico más? Entonces es muy importante entender muy bien de dónde viene ese estatus, qué es lo que está pasando con ese paciente para tratar de, si bien es cierto, tengo una guía y como los vamos a ver, me va a decir que haga más o menos lo mismo en casi todos estos pacientes, pero yo lo que puedo hacer es separarlos. Tengo un fenómeno primario, es decir, ese paciente que debuta con un estado epiléptico o es ese paciente con una epilepsia primaria que se vuelve no controlada
por alguna razón o por suspensión de la medicación, entonces pues ese paciente lo debo manejar de una forma, ¿sí? Muy probablemente ese que les decía de crisis subentrantes que empieza a aumentar la frecuencia de crisis, pues de pronto yo no me voy con todo la guía de manejo de estatus, sino que le ajusto los medicamentos que tiene, reviso qué está pasando con las dosis, reviso qué está pasando con los efectos adversos que puede estar teniendo y de esta forma pues trato de manejar a ese paciente. O por otro lado, si tengo un paciente que tiene una infección asociada a fiebre, pues siempre procurar manejar esa temperatura, manejar esa infección y asociado a esto, pues dar el manejo del estatus epiléptico o si es un paciente con un ataque cerebrovascular o un paciente con hipoxia o desórdenes metabólicos, pues que claramente lo que tengo yo que hacer es mejorar ese desequilibrio metabólico para poder lograr controlar el estatus. Entonces, pues para que ustedes vayan viendo que no solamente se trata de decir estado epiléptico y me voy con todo el armamentario que me da una guía, sino que tratar de individualizar un poco más esos pacientes. ¿Qué tanto impacto es el estado epiléptico? El estado epiléptico es muy frecuente y yo creo que todos los que trabajamos en urgencias y estamos con niños vemos con mucha frecuencia estado epiléptico, entonces es más o menos entre 60 y 100.000 casos por año. Eso quiere decir que en Bogotá pueden haber entre 200 y 1.100 casos. Yo creo que estamos más cercanos a los 1.000 y piquito porque pues realmente si uno mira por hospital, en un año no le llegan perfectamente más de 20 estatus en el año. ¿Sí? Muchos de estos, hasta el 50% no tienen un diagnóstico de epilepsia, es decir, son pacientes que debutan con ese estatus e incluso más aún, muchas de las epilepsias pueden debutar con estatus. ¿Por qué la diferencia? Es que no necesariamente si yo tengo un estatus significa que tengo epilepsia. Puede ser que sea el único estatus que tengo asociado a un problema sistémico, a un problema no relacionado precisamente con epilepsia, pero muchas epilepsias pacientes que eran previamente sanos debutan de un momento para otro en epilepsia. ¿Mm? Más común en afroamericanos y en latinos. eh, y cuando hablamos ya de las complicaciones, cuando hablamos de cuántos de esos pacientes tienen realmente complicaciones severas, hasta el 20% de las convulsiones llegan a unidad de cuidado intensivo, entre un 12 y un 43% pueden ser refractarios y hasta un 10 al 15% pueden ser súper refractarios. Y vamos a ver que en esto existen algunas categorías y una cosa es un paciente que yo no manejo adecuadamente y se vuelve refractario, otra cosa es definitivamente ese paciente que a pesar del manejo adecuado se vuelve refractario. Algunos de esos pacientes terminan en terapias extracorpóreas, pacientes que están en terapias extracorpóreas, es decir, circulación con membrana, con ECMO, terapias de reemplazo renal, plasmaféresis. Muchos de esos pacientes pueden tener también estado epiléptico y en ECMO hasta el 40% lo pueden tener, es decir, uno de cada dos pacientes que yo tengo en, en ECMO puede tener estado epiléptico. Entonces, para poner mucho cuidado, no solamente dentro de ese contexto de urgencia, sino esos pacientes que teniendo otra patología, teniendo una patología muy severa, también podrían tener un estado epiléptico que yo muchas veces no estoy viendo y que empeoraría el pronóstico, especialmente neurológico en ese paciente. ¿Cómo nos va? ¿Sí? Entonces, las complicaciones pueden ser muy severas, especialmente dadas por la prolongación de ese estado epiléptico, pueden tener una mortalidad, sobre todo el estado no convulsivo, porque yo no lo estoy viendo. Entonces ahí la importancia de la monitorización, hasta el 52% pueden fallecer en estado no convulsivo. Y eso va aumentando entre más tiempo me demoro en diagnosticarlo. Si diagnostico rápidamente y es de 36%, que no es bajita, pero si me demoro mucho puede subir hasta el 75%. ¿Sí? Entonces eso depende de si resolvieron con el tratamiento o si no resolvieron con ese tratamiento. Así que no solamente ese diagnóstico, sino más allá del diagnóstico es dar un tratamiento adecuado. Ahora muy bien, pasando a qué nos dicen las guías, hay una cosa que ha pasado en los últimos 2 años, 3 años, 2 años específicamente, y es que el desarrollo de guías se ha venido frenando en muchos países porque hemos volcado toda la atención durante este año y medio, 2 años al estudio de COVID. Entonces eso ha hecho que se frenen muchas cosas y nos hemos quedado mucho en otras patologías y yo creo que eso uno lo ve a nivel global en todas las patologías y todas las especialidades. Entonces esas son algunas de las guías que traté de consultar para encontrar acá, guías que fueran pues por fuera de las de Estados Unidos y las guías de Leila y de la Asociación de Neurología. Entonces, guías como las españolas, las de Reino Unido, que como ustedes se dan cuenta, tienen hasta 3 4 5 años de, de, antigüedad. Ahora, una cosa, y esto ya es hablando un poquitico más sobre las guías,
y es que desafortunadamente el problema con las guías es que mucha de la evidencia que se recauda para poder hacer esas guías no tiene el suficiente peso como para dar afirmaciones categóricas. Entonces eso hace que muchas de esas guías se conviertan más allá de los niveles de evidencia que están dando porque pues no tienen ese sustento, porque no existen suficientes estudios. La verdad, eso no es que se hagan mal, ni se escojan mal los estudios, sino que no hay tantos estudios en muchas de esas patologías y estatus, a pesar de ser tan frecuente, es una de estas. Entonces van a recaer mucho en la experiencia de expertos y esto no solamente aplica para epilepsia y estado epiléptico, sino específicamente este que les traigo habla de las guías de la AJA y las guías de la AJA todos sabemos y todos esperamos cuando lleguen las guías de la AJA porque nos dan un nivel de evidencia muy fuerte e incluso en estas tiene esas características. Y otro de los problemas si cuando nosotros nos acercamos y vemos una guía de afuera, pues es que es tan importante tener nuestras propias guías y mucho más allá de eso, las guías hospitalarias para entender nosotros qué población tenemos, qué pacientes tenemos, cuáles son nuestros problemas. Entonces, si yo adapto esas guías, muchas de esas guías tienen menos relevancia o aplican menos hacia las personas que están en ese cuidado primario de ese paciente. Así que la recomendación no es a desconocer esas guías, ni mucho menos, sino a establecer qué población tenemos, cómo son nuestros pacientes, qué disponibilidad de fármacos tenemos para adaptarlas, porque a mí no me sirve de nada tener una guía que me mencione medicamentos que ni siquiera tengo. Entonces nos pasó y nos ha pasado durante estos meses que se nos acaba el midazolam o se nos acaban las benzodiazepinas. Entonces, ¿qué empezamos a usar cuando realmente la base y la estructura primaria del manejo del estado epiléptico es la benzodiazepina como la droga, como la medicación de primera elección? Entonces, ¿qué usamos? Entonces nos vimos abocados a empezar a usar ketamina, a empezar a usar otros medicamentos y saltarnos a esa segunda línea porque no teníamos con qué manejar a estos pacientes. Todo esto estaba en sedación para pacientes con COVID. Entonces, pues eso no solamente es un obstáculo, sino que también es una oportunidad para empezar a mirar qué otras cosas podemos hacer. Y esa oportunidad han salido estudios que evalúan específicamente ketamina, por ejemplo, como un medicamento de primera opción para manejo del estatus. Todavía nos falta concluir, pero ya tenemos esas opciones porque pues la situación nos ha llevado a llegar a eso. Entonces, ¿qué dicen esas guías? Y las guías, una de las cosas importantes que en la que quiero hacer énfasis es en el tiempo. Acuérdense, el tiempo es, entre más tiempo pase, más difícil va a ser controlar ese estado epiléptico. Entonces, esto empieza con una estabilización del paciente en los primeros 5 minutos. Es decir, acuérdense que hasta 5 minutos yo no tengo estado epiléptico todavía establecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese paciente? No es dejarlo solo, sino acomodarlo bien, ¿sí? Monitorizarlo, darle un buen aporte de oxígeno. No significa darle oxígeno inmediatamente, sino pues simplemente asignar qué tan bien está la oxigenación de ese paciente para ver si necesita o no necesita y dependiendo de lo que necesite, pues yo darle lo que él me está pidiendo. Monitorización dependiendo de las características del paciente, pero siempre es bueno y nosotros lo hacemos en población pediátrica, mirar cuáles son los niveles de glucosa, tomar exámenes, mirar cuáles son los electrolitos y si es un paciente que viene de afuera, escanear muy bien sobre qué es lo que está pasando, hacer una historia clínica rápida y tratar de establecer qué es lo que puede estar pasando con este paciente. A veces cuando llegan de afuera son más difíciles y la guía pues me ayuda mucho, pero esa parte inicial es evalúe a ver qué tiene su paciente dentro de esa caja que llamamos estado epiléptico, por dónde está metiéndose ese paciente, por algo metabólico, por algo infeccioso, por algo traumático, por una epilepsia primaria, por dónde lo estoy poniendo. Después de eso, sí, cuando pasan los 5 o 20 minutos, viene la primera línea, la primera línea está por benzodiazepinas. Sí, las benzodiazepinas van a ser esa primera línea de elección de manejo del paciente y la segunda línea van a ser otros medicamentos adicionales entre los que se destacan siempre la fosfenitoína y el ácido valproico. Pero si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, miren, la recomendación es fosfenitoína. Fosfenitoína no hay en Colombia desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo puedo adaptar yo esto si no lo tengo? O el ácido valproico endovenoso. Entonces, en muchos lugares no tengo ácido valproico endovenoso, no tengo levetiracetam endovenoso que lo ponen ahí con una evidencia U después de eso. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, saber qué es lo que tengo para establecer mis propias guías. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Entonces, la guía de la Asociación, de la Asociación Americana de Epilepsia, la guía, aquí las enumero, entonces, la guía de la Neurocritical Care Society, las guías españolas, las guías brasileras, las guías del Reino Unido. Si en primera línea no hay discusión en que esa primera línea sea la benzodiazepina. ¿Qué benzodiazepina? Dependiendo de cuál escoja yo. Midazolam,
en algunas lorazepam, en otras lorazepam, por ejemplo, es otra que nosotros no tenemos en Colombia. Es la que más recomiendan a nivel mundial. Si ustedes se dan cuenta, todas las 5 recomiendan ese lorazepam como primera línea, pero no lo tenemos, entonces no nos sirve de nada. Diazepam como otra opción. Y segunda línea teníamos clonazepam cuando utilizábamos un poco más el clonazepam endovenoso y lo usábamos en Colombia y por ejemplo, en mi hospital y hasta cuando lo teníamos en San José utilizábamos clonazepam como una primera línea. Y segunda línea viene o la fenitoína o la fosfenitoína, que tampoco la tenemos, ácido valproico, y ha empezado a abrirse un poquito más el levetiracetam, y ya les hablo un poquito más sobre esos nuevos medicamentos que empiezan a formar parte de ese armamentario. Entonces, como ustedes se dan cuenta, si ven, las guías no es una estructura rígida, sino que va variando dependiendo de dónde lo estamos teniendo y de esa misma forma tenemos nosotros que tratar de adaptarlo. Entonces, ¿qué nos dicen los nuevos estudios y por qué se empezaron a hacer nuevos estudios? Entonces, hay realmente 4 nuevos grandes estudios de los últimos 3, 4 años que han tratado de resolver algunas dudas. Primero, ellos dicen que lo más importante es controlar ese estado epiléptico lo más pronto posible. ¿Qué se ha hecho para tratar de controlar este estado epiléptico lo más pronto posible? Y es el uso temprano de benzodiazepinas. Lo usamos muy poco en Colombia, pero ¿qué pasaba con los pacientes que convulsionaban en la casa? Entonces empiezan con estado epiléptico y hasta que lleguen al hospital, probablemente pasan varios minutos, ¿sí? Y si estamos en Bogotá, podría pasar mucho más de varios minutos hasta que llegue a un hospital. Entonces ese tiempo va haciendo que definitivamente se prolongue ese estado epiléptico y que pueda entrar un estado epiléptico refractario solamente por el tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a buscar administración de benzodiazepinas de una forma que no tuviera que canalizar el paciente, que era lo que no podía hacer. Entonces salieron las administraciones orales, nasales, interrectales. ¿Y qué nos han dicho estos estudios? Y es que nos va igual de bien si yo utilizo una benzodiazepina de forma temprana, oral, rectal, sublingual o intramuscular, si no tengo la vía endovenosa. ¿Sí? Entonces, ya aprendimos que rápidamente el personal de la ambulancia llega al sitio donde está esa persona convulsionando e inicia en algunos sitios donde se tiene las benzodiazepinas rectales, pues que viene una presentación específica para eso interrectal o usar a nosotros oral o sublingual. O intranasal, que es otra de las presentaciones que podemos utilizar para tratar de frenar un poco eso antes de que llegue al centro a donde va a ser remitido. ¿Por qué también aparecieron esos estudios, estos 4 estudios que les muestro? Para comparar la eficacia entre los diferentes medicamentos de segunda línea. Entonces, ya empezamos a cuestionar la forma de administrarlos de primera línea, pero también empezamos a comparar qué también nos está viendo con esos medicamentos de segunda línea. Hablo específicamente de la fenitoína, el fenobarbital y el ácido valproico, que son los más tradicionales. Tenemos muchísimos años de experiencia con eso, tenemos muchísimos estudios con esos 3 medicamentos y por eso siguen estando en la base de esa segunda línea de tratamiento. Sin embargo, han aparecido nuevos medicamentos con una muy buena eficacia, como son el levetiracetam y la lacosamida, que entre otros, pero con los que más estudios se han venido haciendo, que son esos dos. Entonces sale la necesidad de empezar a comparar cómo nos va con estos medicamentos, ¿sí? No solamente cómo nos va en cuanto a la eficacia, y nos dimos cuenta que en eficacia son igual de eficaces que la fenitoína, el ácido valproico, el fenobarbital funcionan igual, sino también de efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos asociados al tratamiento eh, con esos medicamentos? ¿Por qué? Porque sabemos que la fenitoína, el fenobarbital y el ácido valproico tienen un margen de efectos adversos un poquito más amplio. Entonces, si realmente la reducción de los efectos adversos iba de la mano con un mejor control de crisis con esos medicamentos, y para eso son esos estudios. ¿Sí? Y la otra cosa para valorar el uso de otros medicamentos con respecto específicamente al tipo de crisis y edades. Entonces el ácido valproico es un muy buen medicamento, sin embargo, tiene muchas restricciones en pacientes que tienen menos de 2 años, porque menos de 2 años las patologías que los hacen llevar a epilepsia y estado epiléptico son más complejas, los errores innatos de metabolismo son una de las causas más frecuentes. Entonces el ácido valproico es un medicamento que no me da un buen margen de seguridad en estos niños y es por eso que empezamos a mirar otros. ¿Qué tal nos va en estas crisis específicamente? Me va mejor con focales, con la cosamida, por ejemplo, o me va mejor en niños un poquitico más grandes con levetiracetam, por ejemplo, para tratar de establecer qué voy a usar en estos, y para eso me sirven los estudios. ¿Qué dice el estudio CONCEPT? Que ese estudio CONCEPT, 2.000 pacientes pediátricos, y lo que buscaba era comparar la fenitoína y el levetiracetam como 2 medicamentos, y lo que mostró era que tenían igual respuesta en la detección del estado epiléptico. 200 pacientes entre los 3 meses y los 16 años.
El Eclipse, que todavía está en curso, tiene 306 niños, y lo mismo, comparaba igual que el Concept, fenitoína y levetiracetam, pero esto ya me dio un dato adicional. Los efectos funcionan igual, pero probablemente los efectos adversos de levetiracetam sean menos. Entonces, más datos y más información. LSET, que todavía sigue, y LSET todavía sigue, se está comparando fenitoína, ácido valproico y levetiracetam en las dosis que les estoy mostrando acá, 40 miligramos por kilo para el ácido valproico, 20, que son las dosis usuales, 20 para la fenitoína y 60 para el levetiracetam, que es una dosis bastante alta, a diferencia de estas otras dos. Y lo que se encontró es que definitivamente con el ácido valproico había mayores efectos adversos en menores de 2 años, que es algo que ya sabíamos, pero con esto comprobamos un poquito. Y el estudio actual, que es la cosamida en estado epiléptico, todavía sigue en curso, tiene 522 pacientes de esos 36 niños, y lo que me refiere es que, si bien es cierto, tiene la misma efectividad que tiene la fenitoína y el ácido valproico, especialmente para crisis focales. Y en las crisis focales puede tener hasta un 92% de efectividad, que es bastante alta. Entonces, empezamos a ver medicamentos que tienen un muy buen margen de acción, funcionan bastante bien en algunas epilepsias específicas, como les digo. Entonces, en este caso, la cosamida para crisis focales me funciona mucho mejor que para un global de crisis, y probablemente con menos efectos adversos. Pero ¿cuál es el problema? Que no tengo un peso de evidencia suficiente para ponerlo como participando al lado de los de segunda línea tradicionales, que llevan 50, 60 años en el mercado y en el uso de todos. Pero sí ya me dice, oye, de pronto sí yo puedo empezar a individualizar y poner algunos pacientes dentro de estos, y más allá de eso, apoyarme y documentar este tipo de manejos para fortalecer un poco más la evidencia, y que la próxima vez que se evalúen guías, pues ya tengamos más armamentario farmacológico, sabiendo que funciona y con una evidencia suficiente. El actual que tenemos es el Ketacer 01, también está en progreso, y lo que está buscando es evaluar la diferencia entre la ketamina y las benzodiazepinas. ¿Qué nos pasó a nosotros y qué nos pasó en los últimos meses? Que sin tener esos datos, pero desafortunadamente sin tener benzodiazepina, nos tocó acudir a la ketamina. Y nos fue bastante bien. Ya teníamos años viendo que la ketamina funcionaba bastante bien para el control del estatus, especialmente cuando era incluso refractario a benzodiazepinas, y lo empezamos a usar. No tenemos todavía evidencia para ponerlo como primera elección, pero sabemos que es una muy buena herramienta de manejo. Entonces, ¿qué nos dice, condensando un poquito las guías y todo lo que decía? Primero 5 minutos, documente el cuadro, clasifique y estudie adecuadamente, conserve las funciones vitales, mide su ABCD, o sea, maneje su paciente, maneje la parte sistémica de su paciente, que esto es lo más importante. Si yo no puedo o no tengo disponibilidad de medicamentos, por lo menos tener un paciente estable me va a ayudar a que las complicaciones sean mucho menores. Si yo tengo un paciente que está bien hidratado, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene una buena oxigenación, si yo tengo un paciente que tiene un mejor control de temperatura, es un paciente al que le va a ir muchísimo mejor, independiente de que yo pueda o no pueda controlar ese estatus. Después de los primeros 5 minutos, y ahí empiezo yo a controlar esa patología, si es de glucometría, si son electrolitos, dependiendo de la evaluación que yo inicialmente, qué le hace falta, y esto no olvidarlo, y por eso lo pongo en grande, porque a veces nos olvida. Corremos a poner medicación, y con esa medicación se nos olvida el resto de cosas que tienen mayor importancia todavía. Entonces, medicamentos, lorazepam, clonazepam, ya no los tenemos, no los usamos tanto. Diazepam se usa un poquito menos, por lo menos en nuestro medio pediátrico, pero es una muy buena recomendación. Lo usan los adultos todo el tiempo, y estas son las dosis. Midazolam, sí, también, y lo usamos con muchísima frecuencia. O ketamina, y la ketamina la pongo acá un poquito más abajo, pues debería estar un poquitico más abajo, porque todavía no tengo esa evidencia suficiente para usarla. Pasamos de esa primera línea. Una cosa importante, si yo utilizo esta primera línea, tengo que utilizar segunda línea, porque yo lo que tengo que tratar de hacer es evitar que eso recurra, y lo que me va a ayudar a evitar que recurra no es la benzodiazepina, sino el medicamento de segunda línea que voy a usar. Si no ha parado, continúo los bolos de benzodiazepina. Fenitoína 18 a 20 miligramos kilo, lento. La idea es que sea entre 20 y 30 minutos este paso. Si con esto no nos funciona, puedo utilizar una segunda dosis de fenitoína. El ácido valproico, otra buena elección, especialmente en mayores de 2 años. Lo que les digo, sean un poquitico más cuidadosos con menores de 2 años. Levetiracetam como otra opción.
y ya un poquito en zona gris, porque al igual que la ketamina, que nos funciona bastante bien, pero sin suficiente evidencia, estos dos, levetiracetam y la cosamida, 10 miligramos por kilo. Les dejo ahí esto, pues si quieren hacer un screenshot de la, de la, del slide para que lo tengan y lo guarden. Eso siempre lo puede tener uno y sirve mucho de mnemotecnia. Si las cosas siguen, definitivamente yo tengo que pensar que ese paciente no se va a controlar adecuadamente. Si no tengo unidad de cuidado intensivo, yo soy mi unidad de cuidado intensivo. Yo soy esa persona que debe velar para que la oxigenación, la saturación, la perfusión de ese paciente esté bien. Entonces, debo garantizar eso desde el minuto uno, ya lo estaba haciendo, pero debo mantenerlo. Fenobarbital como otra opción, a 20 miligramos por kilo, o una infusión a 1 miligramo por kilo minuto. Fenobarbital puede utilizar una nueva dosis y como ustedes se dan cuenta, tanto con fenitoína como fenobarbital yo les pongo una primera dosis y luego puedo reforzar con otra segunda dosis ácido valproico y en este caso ya está el ácido valproico como una línea de tratamiento porque ya estamos entrando a la refractariedad, diazepam en infusión, midazolam en infusión, aquí ya no en gris levetiracetam y aquí ya no en gris la cosamida, es decir, ya en este momento cuando hemos pasado segunda línea estos dos medicamentos tienen una muy buena función, especialmente si yo tengo un paciente que tiene crisis focales y no solo, yo no las voy a ver focales probablemente en ese momento, aunque si las veo, pues mejor. Pero si es un paciente que tiene una crisis que de alguna forma fue focal y generalizó, la cosamida tiene un mejor potencial de acción para ese tipo de pacientes. ¿Mm? Y definitivamente si las cosas continúan, debo continuar ese tratamiento. Como farmacológico no significa necesariamente tener que ir y ventilar a ese paciente, significa pensar que eso es lo que yo tengo que utilizar. Midazolam, los barbitúricos están en lo personal, barbitúricos más allá del fenobarbital, perdón, hablo de tiopental, pentotal, pentobarbital, no son de mi recomendación y en general no los uso mucho porque producen mucho compromiso hemodinámico y puedo tener mucho más problemas de los que suceden. Propofol, muy buena experiencia con Propofol, especialmente en adultos. Y les digo, empecemos a buscar qué pasa con ese paciente. ¿Será que es un paciente que necesita unas inmunoglobulinas o inmunoterapia? ¿O será que es un paciente que necesita otro tipo de terapia distinta porque su patología así lo amerita? Y durante todo el tiempo, siempre, diagnóstico y tratamiento y acordaron de prevenir y tratar las complicaciones sistémicas. ¿Cómo está orinando ese paciente? Le pongo una sonda, miro que no tenga coluria, miro que no esté haciendo radiomiolisis, que esté bien hidratado, que no me esté sobrepasando con el volumen, porque eso es otro problema. Sí, en un paciente, esos pacientes tienen una susceptibilidad muy alta a hacer edema pulmonar dado por mecanismos fisiológicos que me producen alteraciones pulmonares, pero aparte de eso, si yo le pongo más volumen, pues va a ser más difícil. Esos pacientes tienen predisposición a tener complicaciones cardíacas y si sobre eso yo lo sobrecargo volumen va a ser mucho más difícil, entonces ser racional en ese manejo y entender que yo tengo que tenerlo lo mejor hidratado, pero eso no significa bolos y bolos y bolos, ¿sí? Y la otra cosa importante es prevenir recurrencias y por eso es que yo utilizo esa segunda línea, por eso es que yo utilizo esos medicamentos fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, levetiracetam, lacosamida para evitar esas recurrencias. La benzodiazepina me corta el estatus y el resto hace que las recurrencias no se vuelvan a dar. Es para eso me sirve. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones claves dentro de esto? Dentro de esto y acotado un poquitico a lo que dicen las guías, definitivamente el tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante primero para establecer qué estoy haciendo con mi paciente antes de esos 5 minutos, qué clase de paciente es y cómo lo voy a estabilizar. Y más allá de eso, para darle esta estabilización inicial, evitar tener complicaciones, porque entre más tiempo pase, más difícil va a ser de controlar. Entonces, nivel de evidencia A, este es el que es indiscutible las benzodiazepinas como primera elección. ¿Sí? Ya un poquitico más bajito en evidencia es que el midazolam intramuscular, oral o intrarrectal es casi tan efectivo como el endovenoso y realmente cuando uno lo ve en la práctica no es tan así. Y yo creo que quizás es la forma de administración y que tenemos que usar un dosis un poco más altas para hacerlo, ¿sí? Entonces pues, pero es un poquito menos de evidencia. ¿Qué otra cosa nos dicen? La fosfenitoína o la fenitoína en nuestro caso, el ácido valproico, el levetiracetam y la cosamida, y lo pongo ahí, estos dos porque son los medicamentos nuevos, los que, pues relativamente nuevos, pero ya empezamos a tener un nivel de evidencia B diciendo, oiga, tiene una respuesta similar a la fenitoína y el ácido valproico, todavía no están en segunda línea, pero tiene una respuesta muy similar. ¿M? Tiene una tendencia a tener menos efectos adversos, y si yo no tengo, esto es mi evidencia U,
Si no tengo otros medicamentos, pues el fenobarbital es una buena opción. Cuando no tengo más, en muchos lugares aislados siempre hay fenobarbital y en lo particular a mí me gusta mucho el fenobarbital porque es un medicamento que me da un amplio margen de tratamiento. Crisis focales, como sucede con la acosamida, o crisis generalizadas, como puede funcionar con el ácido valproico, pero este es un poquitico más amplio. Y definitivamente hay que haber muchas veces dosis anestésicas de medicación. Eso sí, tener en cuenta que lo importante es mantener un buen paciente. A mí no me sirve de nada dar dosis anestésicas de medicación a un paciente que tengo mal ventilado, a un paciente que no voy a poder ventilar, a un paciente que se me va a choquear porque no tengo cómo darle una adecuada reanimación, ¿sí? Y lo otro importante, y como se los decía desde el principio, use siempre un monitoreo electroencefalográfico. Siempre el electroencefalograma es importante. Y yo sé que en muchos sitios no lo hay, pero el problema no lo hay es porque no se, no se solicita ese recurso. En la medida que uno va viendo la necesidad de que esto se implemente, se va implementando y funciona bastante bien. Ahora, ¿qué ha cambiado y qué ha venido cambiando con esas guías? Y es que a pesar de ser una guía basada en la evidencia, esto no hay un consenso entre estas y como les mostraba, pues muchas son disímiles entre una y la otra, pero hay algunos cambios que hay, pero pues yo tengo que establecer esa guía para mí. ¿Qué otras cosas han cambiado? Que el midazolam intramuscular, lo que les decía, está así tan efectivo como otras benzodiazepinas intravenosas, que el midazolam oral y nasal es tan efectivo como el diazepam rectal. Y miren que he hecho mucho énfasis en esas presentaciones porque no nos enredemos eh, buscando una vía de acceso con un paciente cuando está difícil. Inmediatamente busquemos estas vías, busquemos la vía oral, busquemos la vía nasal, busquemos la vía interrectal para tratar de frenar eso mientras tengo un adecuado acceso. Que el ácido valproico es casi tan efectivo como la fenitoína y el fenobarbital como una medicación de segunda línea. Unas cosas que también hemos visto y que de pronto sí es algo que me limita un poco más el uso del levetiracetam es que cuando yo lo inicio, su inicio de acción puede durar hasta una hora en empezar a aparecer, entonces eso pues podría limitarme un poquito más porque es una hora en la que no voy a tener un adecuado control. Y la otra, pues que la cosamida también tiene un amplio margen terapéutico, especialmente cuando son crisis focales, estatus focales, con menos efectos adversos y que al igual que el levetiracetam y al igual que otros, que la ketamina, por ejemplo, tiene unos estudios que muestran unos resultados prometedores que podrían ponerla ahí junto con esos medicamentos de segunda línea en un futuro. Todavía nos falta muchísima evidencia para eso, pero pues en eso estamos. Ahora, ¿qué pasa cuando ese paciente no para de convulsionar? Porque a veces nos pasa eso. Entonces hay cosas que tenemos que pensar y una primera es que no sea un estado epiléptico. Entonces las pseudocrisis son frecuentes y los pseudoestatus epilépticos son frecuentes, así que pues cuestionarse muy bien en ese paciente que tiene movimientos estereotipados, mucho movimiento de cadera, cierra los ojos, voltea la cabeza para los lados, que no sea un estado epiléptico, puede ser una cosa. La otra es que no se detectó tempranamente, entonces lo que les decía, empezó a pasar y no lo traté y se prolonga. Sí, la otra cosa que es muy importante es que yo no priorizo los objetivos de tratamiento, entonces me voy inmediatamente a dar manejo farmacológico sin tener en cuenta que es un paciente que tengo que tener estable desde el punto de vista metabólico, estable desde la oxigenación y entender muy bien qué es lo que está pasando por eso. Y eso viene lo otro, es que estamos enfocando la convulsión y no el paciente, entonces enfoquemos siempre el paciente, quién es, qué pasa, de dónde viene, qué tiene, qué estigmas tiene, yo lo examino, tiene problemas, tiene signos de cuadros neurocutáneos, tiene alguna cosa que me haga pensar en diagnósticos diferenciales con ese paciente. Que se han usado medicamentos inadecuados a dosis inadecuadas o niveles de medicación inadecuada o que haya tenido una secuencia de tratamiento inadecuada, que no haya puesto la benzodiazepina primero, la segunda, el medicamento de segunda elección segundo, sino que haya hecho una secuencia que no es adecuada. Y esto me hace pensar en esto que les pongo yo acá. Desconfíe, reevalúe y repita. Desconfíe es, mire las ampollas que le están dando, mire la fecha de vencimiento de los medicamentos que está utilizando, pregúntele a la persona o si usted mismo lo está haciendo, evalúese cómo está aplicando ese medicamento, qué dosis está aplicando, cómo lo está diluyendo, por qué vía lo está poniendo, porque es posible que no esté pasando nada de eso. Dosis inadecuada, fármaco inadecuado, fármacos que pueden estar vencidos y puede pasar, es decir, no es lo ideal, pero pues muchas veces se encuentra uno con eso, entonces devuelva, se desconfíe de lo que está haciendo, revalúe y repita lo que está haciendo nuevamente, revalúe ese paciente, revalúe el tratamiento
O finalmente, pues de verdad sí es refractario y su patología es muy compleja. Eso también puede pasar a pesar de que tenemos un paciente que sí ha estado epiléptico, que se detectó tempranamente, que se hicieron los objetivos de tratamiento de manera muy oportuna, que se enfocó muy bien el paciente y que usaron medicamentos adecuados en buena secuencia, pues en esos casos también puede pasar. ¿Sí? Una patología compleja que me lleva a esto. Entonces, el diagnóstico diferencial, lo que les decía, muchos pacientes son pseudoestatus o pueden tener otras cosas, depresión inducida por medicamentos o movimientos anormales inducidos por medicamentos. O pacientes que tienen lesiones cerebrales severas y que están haciendo son movimientos de cerebración o de corticación o movimientos estereotipados que no son crisis. Entonces, por eso es que es importante tener electroencefalografía, para yo saber qué estoy haciendo, porque si yo tengo un paciente que tiene una depresión inducida por drogas y yo estoy sospechando que tiene un estado epiléptico, pues lo que voy a hacer es prolongar esa depresión que ella tiene. ¿Sí? O si tengo un paciente que tiene movimientos anormales o que tiene algunos movimientos que no son necesariamente epileptiformes y no son necesariamente normales, pues podría empeorar este tipo de cosas. Uno de los problemas con el diagnóstico semiológico, especialmente cuando tengo un paciente que tiene una encefalopatía o lo tengo en cuidado intensivo, es que es muy poco útil porque desafortunadamente la mayoría de sus pacientes tienen un problema neurológico de base. Es decir, o están encefalopáticos por un fenómeno metabólico, o están encefalopáticos por problemas de perfusión o por problemas de oxigenación. Entonces es muy difícil establecer en estos y en estos cosas que le pueden ayudar a uno es que sean movimientos estereotipados y repetidos o que tengan los ojos abiertos. Los ojos son muy importantes. Y este es un dato semiológico importantísimo para que no se les olvide. A menos que yo sea un paciente que está muy encefalopático, que tenga una patología compleja, la gran mayoría de los pacientes cuando convulsionan tienen los ojos abiertos. Entonces, cuando ustedes se pregunten si llega ese paciente a urgencias, si eso no es crisis, siempre pregunten por los ojos y siempre examinen los ojos. Si tienen los ojos abiertos, la probabilidad de que sea crisis es mucho más grande. Entonces, cuando los movimientos estereotipados no suele pasar, entonces ellos mueven una extremidad, pero acuérdense que muchas alteraciones del tono muscular, muchos movimientos distónicos pueden tener ese estereotipo. Entonces, traten de manipular esa extremidad, no solo tocarla, porque ustedes la tocan y él va a seguir temblando. Utilicen maniobras en las que pongan la extremidad en una posición incómoda, en una posición difícil y miren a ver si eso ayuda a que se inhiba ese movimiento para tratar de frenar algo que no necesariamente es una convulsión. Si relajación de esfínteres puede ser el licus pupilaris, es decir, ese cambio del diámetro de la pupila es algo que es muy frecuente y hagan el ensayo ustedes y tomen un paciente y evalúenlo con el interno, ustedes van a ver que él tiene un poquito de pupilaris, entonces esto me da muy poco, pues muy poca especificidad para que sea, o la miriasis sí puede ser, o las disautonomías también. Entonces miremos con ese paciente que lo tengo yo monitorizado, qué está pasando con la frecuencia cardíaca, qué está pasando con la frecuencia respiratoria, no solamente si se sube, sino también si se baja para tratar de establecer qué otras manifestaciones tiene y sumarle un poco a ese diagnóstico semiológico, pero como les digo, a veces es muy poco útil y yo necesito una monitorización electroencefalográfica. Y aquí les tengo un ejemplo. Entonces, ¿dan cuenta ustedes esta niña? Miren, entonces empieza a hacer unos movimientos y es una niña que está monitorizada, empieza a aumentar la respiración y apenas la mamá ve que hace, ya viene y mismo la socorre y ustedes ven cómo mueve la mano con el brazo, pero si se dan cuenta el electroencefalograma ya los pongo nuevamente, solamente para que ahora miren el electroencefalograma, no cambia, ¿sí? No tiene absolutamente nada de descargas, es un encefalograma que es lento, porque es una paciente que está encefalopática, pero miren, ahí cuando empieza a hacer las cosas no cambia absolutamente nada, estos no son descargas, esos son movimientos musculares, pero no cambia. Y entonces esto hace que la mamá venga, prendan la luz, viene inmediatamente la enfermera, le acomoda el oxígeno, empieza a controlar su tiempo, pero se da cuenta, mira a ver cómo están los signos, ahí está el monitor, se da cuenta que pasa rápidamente, pero solamente para darnos cuenta cómo en ocasiones esos movimientos nos pueden hacer dudar un poquito. Y en cambio, miren este paciente, estos sí son descargas, ahí deja de descargar, pero ustedes se fijan, completamente quieta, nada cambia, tiene algunas descargas también. Y entonces, a diferencia del anterior, sin ningún tipo de manifestación clínica, sigue con descargas.
Ustedes se fijan, aquí han pasado más de unos 20 segundos y las descargas persisten y tiene esas descargas focales eh, o estas aquí que son un poquitico más generalizadas, pero empiezan de manera focal en una paciente en la que no se le ve absolutamente nada. Entonces es la importancia de entender no solo la simbología, sino entender mi paciente y el uso del electroencefalograma como ese manejo. ¿De qué me dice el tratamiento basado en objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo que buscar? Y siempre los primeros son esos. Primero, adecuada oxigenación, un volumen adecuado, 1 o 2 accesos venosos, monitorizar variables vitales, electrocardiograma, saturación, todo. Y si tengo electroencefalograma, pues muchísimo mejor. A veces no lo tengo disponible inmediato, pero tengo que saber que lo tengo que utilizar. Mantenga ese equilibrio metabólico, mide las glucometrías, mide los electrolitos, evalúe la etiología, y después sí esa primera línea de medicamentos, como benzodiazepinas, luego para detener esa crisis, luego para evitar la recurrencia, la segunda línea, y para evitar la lesión secundaria, es decir, todo lo que sucede asociado a eso, control de temperatura, control de la presión, control de la oxigenación, controle el volumen, ¿sí? Entonces, como les digo, cuando ya hablo de tratamientos específicos es prevenga su aparición en pacientes susceptibles, es decir, ese paciente que, como les decía al principio, que tiene esa crisis que son 3 un día, luego el otro día tiene 4, luego tiene 5, pues ajusten ese paciente para que ese que es susceptible no le vaya a dar. Evalúe, mantenga las funciones vitales, prevenga las complicaciones sistémicas, detenga el estado epiléptico con benzodiazepinas y prevenga la recurrencia. Son los objetivos de tratamiento específico cuando yo hablo de un paciente con estado epiléptico. Acordándonos del tiempo, y el tiempo es importante porque no solamente me produce aumento de la probabilidad de refractariedad, sino que aumenta la pérdida de mecanismos de regulación, es decir, el sistema nervioso central deja de regular adecuadamente la temperatura, deja de regular adecuadamente la presión arterial, deja de regular adecuadamente la frecuencia respiratoria, entonces eso me va a producir más problemas, aumenta la resistencia farmacológica, me produce más neuroinflamación, y cuando yo tengo más inflamación y tengo más edema, eso me prolonga más las complicaciones que tengo y me produce más descompensación sistémica. Algunas cosas específicas, ya cuando hablamos de manejo de paciente que dura más tiempo ese estado epiléptico, entender que los medicamentos tienen ventajas y tienen desventajas. Entonces el midazolam es un muy buen medicamento, tiene una rápida acción, tiene una fuerte acción antiepiléptica, tiene una corta duración. Ese puede ser un problema, pero pues me puede servir cuando yo quiero usarlo solamente para tener estatus mientras tengo la segunda línea actuando. Tiene un bajo riesgo de acumulación por eso mismo, pero tiene una rápida tolerancia. Pero ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas es que me produce depresión de respiratoria, hipotensión, tiene riesgo de recaída por ese tiempo corto, eh, y tiene riesgo de falla renal y hepática. Sin embargo, esto no es tan grande como uno esperaría. Estas son las recomendaciones en cuanto a su uso. El tiopental, como les digo, es muy usado en muchas partes, se usa muchísimo. Eh, en lo personal no me gusta por lo que les comentaba, y el problema es que generalmente se utiliza mal porque lo utilizamos a ciegas, no establecemos esos métodos adecuados de tratamiento, y lo que yo termino teniendo es hipotensión, inestabilidad hemodinámica, depresión respiratoria, disminución de la respuesta inmune, que es algo que sucede con el tiopental. Entonces, si yo no lo manejo adecuadamente, lo que voy a lograr, lo que voy a tener es esto sin tener un control de crisis. ¿De qué se trata y qué es lo que yo tengo que buscar cuando uso tiopental? Este patrón de electroencefalograma. Es decir, si voy a usar tiopental, tengo que tener un electroencefalograma. No me sirve de nada tener un paciente con tiopental que parece que estuviera sin crisis, pero lo tengo con un soporte vasoactivo, lo tengo con un ventilador, lo tengo con muchas otras cosas, cuando posiblemente, si yo no lo estoy monitorizando, pueda que él no esté respondiendo. Es un patrón que se llama estadio supresión. Ustedes ven y tiene esto, que son esa actividad, pero después tiene periodos de supresión como esos que ustedes ven acá. Ahí es cuando yo sé que utilizar tiopental lo estoy utilizando de manera adecuada, porque me está frenando esa actividad neurológica, y lo está haciendo de manera adecuada, por lo menos detuvo eso, sin contar lo que puede estar pasando desde el punto de vista sistémico, y por eso es que casi no se usa. Pero yo lo puedo tener en casos como este, donde si bien es cierto, sí lo estoy usando, pero con un electroencefalograma que tiene descargas, entonces me estoy ganando todo el componente de efectos adversos que tiene sin tener un adecuado control de crisis. Así que estoy antes empeorando las cosas, porque estoy teniendo un paciente que está hipotenso, que tengo que tener ventilado con el cambio de las presiones que eso implica, tanto a nivel torácico como el sistema nervioso central, y aparte de eso ni siquiera me está controlando las crisis. Otros medicamentos antiepilépticos, entonces lo que les decía,
que cuando los comparamos y comparamos los principales, levetiracetam, lacosamida, fenitoína, fenobarbital y ácido valproico, que son esos cinco endogenosos que nos funcionan muy bien, no es que alguno que haya mostrado mayor superioridad, pero es difícil establecer una eficacia concreta porque nos hacen falta todavía más estudios. Yo puedo utilizar los otros antipiléticos simultáneos y muchas veces nos toca hacerlo, procurar hacerlo, que tengan efectos de acción distintos, que tengan zonas de acción diferentes para tratar de hacer que sean complementarios más que competitivos, ¿sí? Y por eso, pues, dos funciones distintas, es decir, bloqueadores de calcio con canales de sodio, sí, entonces no se ha mostrado que eso funcione bien. Evite los cambios frecuentes, es decir, cuando tengo un medicamento antiepiléptico y estoy hablando específicamente de estado refractario, eh, procure ir con ese medicamento hasta la máxima dosis posible, ¿sí? No es que si lo usé un poquito y no me funcionó, lo quito, no, procure llevarlo hasta la máxima dosis posible y en ese momento evalúe niveles y evalúe todo lo que necesite para saber si lo va a utilizar o no. Elíjalo según el contexto clínico. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 2 años, pues procuraré no usar ácido valproico. Si yo tengo un paciente que tiene un antecedente de una epilepsia primaria, que tiene un antecedente de una epilepsia de ausencias o de una epilepsia microcrónica juvenil, la fenitoína no es la mejor opción, me puede llevar a otro tipo de alteraciones neurológicas solo por la fenitoína. Si tengo un paciente que tiene una epilepsia focal, probablemente la cosamida sea una buena opción. Si tengo un paciente que tiene alteraciones hepáticas, probablemente el tiracetam sea una mejor opción, ¿sí? Entonces busquemos ese perfil para que tenga pocas interacciones, que se acople a ese paciente y establecer muy bien qué voy a hacer más allá de poner uno, dos, tres, cuatro, sino empecemos a enfocar un poquitico mejor a ese paciente que tenemos. Propofol, otro medicamento que usamos bastante, se usa mucho en anestesia, pero tiene las desventajas de eso que llamamos síndrome de infusión propofol. Se destaca por acidosis metabólica, acidosis láctica, rhabdomiolisis, hipercalemia, hiperlipidemia y falla renal. Entonces, pues se usa menos en población pediátrica, pero tenemos que recurrir a él muchas veces, sobre todo cuando tenemos refractariedad o cuando nos pasa como nos ha pasado últimamente, que no tenemos cómo poner un goteo de midazolam porque no existe, no lo tenemos disponible. Anestésicos inhalados también funcionan, pero el problema es que tener una máquina de anestesia al lado del paciente para lograr el control con el anestésico inhalado es muy difícil. Realmente desde el punto de vista logístico es difícil de hacerlo. Si se tiene la disponibilidad, pues está muy bien, pero de lo contrario es bien complicado. Nunca lo he hecho, pero es precisamente por esa capacidad logística que tiene. Infusiones de magnesio funcionan especialmente cuando yo sospecho algunas enfermedades, errores innatos del metabolismo o en pacientes con hipomagnesemia o en pacientes con enfermedades mitocondriales y lo aprendimos a usar mucho en preeclampsia. O sea, realmente es el medicamento de elección en preeclampsia y funciona porque funciona muy parecido a la ketamina, pero en esos pacientes con sospecha de enfermedades mitocondriales o con sospecha de porfiria funciona bastante bien. Así que pues puede ser una opción cuando tengamos ese caso específico, hablando de casos particulares de medicamentos. Piridoxina en recién nacidos y en lactantes, sobre todo en pacientes en los que yo sospecho los innatos del metabolismo funciona y funciona porque hay específicamente una patología que es estado epiléptico y encefalopatía asociada a déficit de piridoxina en el que funciona inmediatamente. Es muy raro, no es tan frecuente en nuestro medio, pero pues puede ser una opción y realmente dentro de algunas de las guías está incluso dentro de la segunda línea en convulsiones neonatales, precisamente porque en esos pacientes se presenta más en ciertas poblaciones. Dieta cetogénica también funciona bastante bien, pues le funcionó a San Marcos, pues probablemente también funcione acá, entonces es otra opción. Difícil a veces de implementar, pero funciona. La hipotermia, todavía no sabemos qué hacer con la hipotermia, todavía tenemos una evidencia muy bajita en hipotermia. Eh, es fácil de aplicar, sí, pero desafortunadamente su evidencia es insuficiente desde el punto de vista práctico. Entonces no se usa tanto, aunque fisiopatológicamente cuando uno lo mira ella interviene en casi todos los mecanismos de lesión neuronal y podría ser muy útil, pero no tenemos la evidencia suficiente para hacerlo y es más, cada vez por fuera del escenario del recién nacido y por fuera, incluso en el escenario del paro cardíaco, está saliendo un poquito y manejándose más una normotermia, un paciente que tenga temperatura de 35.5 a 36.5, funciona al parecer muchísimo mejor sin menos efectos adversos. Lo digo,
por fuera del recién nacido en el cual está claramente probado que funciona. Esteroides y inmunoterapia. Tenemos diferentes recomendaciones de esteroides para esos pacientes refractarios de difícil manejo y sobre todo en los que sospecho que tengan una patología autoinmune, un FIRES, es decir, ese paciente que tiene un cuadro febril inmediatamente arranca con estatus en esos pacientes. ¿Hay alguna evidencia al respecto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es con lo que quiero terminar? Y con esto dejamos. Primero, siempre acuérdense, si tengo un paciente con estado epiléptico y las cosas no funcionan bien, dudar, repetir y reevaluar. Miremos muy bien qué estamos haciendo, los medicamentos, fecha de vencimiento, todo esto, fecha vía de administración, las diluciones, todo para, para saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien hecho. Repítalo y hágalo nuevamente y reevalúe ese paciente y reevalúe los procedimientos que están haciendo. Sea prudente en el manejo. Acuérdense que lo que tengo que tener yo es un paciente y para tener un paciente necesito tener un paciente que tenga una buena oxigenación, que tenga una vía aérea despejada, que tenga una fuente de oxígeno si la necesita, que tenga un buen volumen, que tenga una temperatura adecuada, ¿sí? Acuérdense que la semiología nos puede engañar y por eso la monitorización electroencefalográfica debería ser mandatoria y no de elección, ¿sí? Que todavía estamos emprendiendo en el manejo farmacológico, todavía es algo que estamos en desarrollo y realmente de la experiencia que vamos teniendo desde la cual vamos construyendo esa, esa evidencia que necesitamos para tratar de establecer guías o tratar de establecer lineamientos que nos sirva más y que se acople más a nosotros mismos. Acuérdense entonces de establezcan qué es lo que tienen sus hospitales cuando salgan y cuando estén, o en el hospital donde hacen turnos, o en el hospital donde estén, miren con qué cuentan, ¿sí? Para que sepan qué van a tratar y qué tipo de pacientes tienen. Si están en una población alejada en la que tienen un alto índice de enfermedades genéticas, miren cuál sería la mejor opción para esos pacientes. Entonces, evalúen muy bien eso y lo que les digo, pues documentar lo que se hace en el día a día es la mejor forma de construir una evidencia que sea suficientemente fuerte. Y muchas gracias. Entonces, aquí me quedo por si tenemos preguntas. Muchísimas gracias, doctor Juan David, por la presentación. Quisiera preguntarle a los profes o a los residentes si alguno tiene una pregunta para Juan. Juancho, desde el punto de vista del uso de los anticonvulsivantes, entiendo, digamos, cómo lo organizas y me parece que es muy claro y muy evidente cómo usarlo. Una de las cosas que yo quisiera saber es costos, porque a veces digamos que la gente no tiene eso en su cabeza y no entiende la diferencia entre algunos costos, entonces no sé si tienes en tu cabeza más o menos cuál es el costo de cada tratamiento, números grandes, como para cuando uno tiene esa duda existencial porque la eficacia es igual, pues pudiera tomar la decisión basada en otras cosas. Lo voy a poner de esta forma. Bueno, datos, números, no, pero sí hay una cosa y es que, por ejemplo, cuando uno ve las guías, los dos medicamentos que están a nivel mundial dentro de primera línea y segunda línea son el lorazepam y la fosfenitoína. Ninguno de los dos los hay en Colombia. La razón por la que no hay lorazepam en Colombia es por barato. O sea, era tan barato que no era rentable para ningún laboratorio tener lorazepam. Entonces por eso no se trae y no se ha traído. Entonces eso le da una idea a uno de más o menos cómo pueden ser las cosas y lo mismo con la fosfenitoína y la fosfenitoína también es relativamente barata. Ahora, si nos vamos a costos hay que tener en cuenta que son medicamentos que voy a utilizar de forma endovenosa. Las benzodiazepinas son económicas, especialmente el midazolam y el diazepam son las más económicas. Y cuando hablo de segunda línea, probablemente la más barata siga siendo la fenitoína. La fenitoína es bastante económica. De hecho, tenemos el comercial que es el Epamines, es más económico. Cuando uno va subiendo un poquito en cuanto a ácido valproico endovenoso, levetiracetam endovenoso y la cosamida endovenosa, el precio es muy similar. En este momento, la regulación de los precios de medicamentos ha hecho que esos costos se hayan disminuido bastante. Sin embargo, el levetiracetam y la cosamida son probablemente los que están un poquitico más costosos. Pero la diferencia entre el levetiracetam, la cosamida y ácido valproico no es tan grande. El ácido valproico es más bien costoso y el más barato sigue siendo la fenitoína. En cuanto a costos, y creo que eso es muy importante porque estamos hablando de medicamentos que funcionan muy parecido. Yo tengo que pegarme de varias cosas. Primero, la eficacia. Segundo, el margen de efectos adversos. Y tercero, los costos. ¿Mm?
Sí, podría ser en ese orden o podría ser distinto. Entonces, si hablo de eso, probablemente por costos, la fenitoína sería una mejor opción en ese manejo. Pero hay otra cosa que yo tengo que entender es la individualización de ese paciente, porque muchas veces yo termino utilizando fenitoína, digamos, en algunos pacientes, aunque eso es muy raro que yo tenga un estatus de ausencia refractario por fenitoína. Existe y se ve y está documentado y a veces la gente de eso es de lo que se acuerda, pero no, pero no es tan frecuente. Pero si yo individualizo bien ese paciente, voy a terminar utilizando medicamentos más costosos y mayor uso de recursos porque es un paciente que se va a volver refractario, ¿sí? Entonces no sé si más o menos contesto la pregunta, pero por barato, si yo lo voy a hacer por barato, yo tengo, no sé, un presupuesto X para eso, benzodiazepina, midazolam y fenitoína, ¿sí? Que son los que Ok. hay. Ahora, el fenobarbital también es baratísimo. ¿Qué problema tenemos con el fenobarbital? Y es que es un medicamento que es controlado y eso solo pues es controlado a nivel gubernamental y es muy difícil a veces encontrarlo específicamente endovenoso y sobre todo en este momento se ha vuelto un poco más complicado la adquisición de fenobarbital, pero también funciona bastante bien y es bien económico. Entonces lo barato Sí, no es tan rentable en epilepsia, ese es el problema, que no se, hay cosas que no se traen por baratas precisamente. sí, perfecto. Es una muy buena aproximación, sobre todo ese punto importante de que los medicamentos de segunda línea nuevos en general todos tienen más o menos el mismo costo. O sea, no es que uno cuando va a usar letrozetham o va a usar lancosamida, la lancosamida vale 20 veces más ni nada de esas cosas. Digamos que en ese perfil ya todos son parecidos, ¿sí? Hay un primer perfil que sí es más barato pero que tiene más efectos adversos y hay un perfil que es más costoso, pero que todo es similar, digamos. La Fueron otra pregunta carísimos, pero ya es, se sí, controlaron, entonces pues eso exacto. daba algunas ventajas. La otra pregunta es desde el punto de vista, digamos, de la asistencia, ¿algunos de esos son MIPRES o todos hoy en día se pueden utilizar sin hacer vueltas raras? Los tres que de segunda línea, ácido valproico, levetiracetam y la cosamida endovenoso sí lo son. Entonces sí es un poquitico más complejo para tenerlo. Dime, Caro. Ah, no se le disparó. Listo. Entonces sí son mi y toca hacerlos. Afortunadamente también los medicamentos para epilepsia han venido saliendo de eso y lo digo yo porque lo he sufrido toda la vida. Entonces realmente lo peor que me puede pasar a mí es el Mipres. Pero cada vez han venido saliendo más de esa presentación MiPres y cada vez se utilizan mucho más, pero específicamente los endovenosos sí nos toca hacer presentación MiPres, excepto obviamente para la fenitoína y el fenobarbital. Muy bien, Perfecto, muchas Juan, muchas gracias. gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional o le damos paso a la doctora Carolina? Profe, una pregunta. Digamos, eso de coger la ampolla IV, la que dice forma farmacéutica IV, y, y ponerla nasal o intramuscular, digamos, podría afectar por el tema de farmacocinética y eso. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es precisamente para cortar esos tiempos, ver qué tan bien funciona con eso. Ahora, las presentaciones, por ejemplo, el Diastat, que es el diazepam rectal, es una presentación aparte. Esa no la tenemos en Colombia, pero es una presentación distinta. Viene un poco más diluida, con un mayor volumen para tratar de precisamente pues, que alcance esa mucosa rectal y que logre absorberse de mejor manera. Pero cuando uno mira las comparaciones, entonces clonazepam intramuscular, midazolam intramuscular, diazepam interrectal o diazepam intranasal funcionan de la misma manera. El problema sí es la dosis y la forma como yo lo aplico. Entonces me explico. Entonces yo voy a coger una benzodiazepina y la voy a poner intranasal. Entonces cojo la ampolla y pongo la dosis que debería ser una dosis dos o tres veces mayor de la normal. Es decir, si yo utilizo 100 microgramos por kilo de midazolam, utilizar 300 microgramos por kilo. Entonces yo cojo la ampolla y la pongo por la nariz y con el afán y con todo lo que termino haciendo es un lavado nasal. Entonces salen una cantidad de mocos con el midazolam y no me funciona bien. Entonces, ¿cómo la estoy poniendo? Entonces, ponerla despacio, gota por gota, que vaya cayendo, que esté un poquito más diluida. Entonces, puedo diluirlo para que me dé más volumen. O lo mismo, si lo voy a poner interrectal, lo que yo tengo que hacer es yo cojo una sonda, corto un pedacito de esa sonda, la pongo en la jeringa y le introduzco rectalmente un poco más allá del ano para que me quede
suficiente espacio dentro de esa mucosa para que no se me vuelva y me absorba. Eso es lo que yo tengo que tratar de hacer. Y lo mismo, cuando lo pongo al oral, sí se lo puedo dar tragado, pero pues tengan en cuenta que hay que mirar que esa vía aérea se defienda con esa aplicación, o igualmente sublingual, y sublingual también gota por gota, porque lo contrario, con todas las secreciones, lo que voy a lograr es que esto salga con las secreciones que tengo. Mi ruta preferida en este caso sería el interrectal. Entonces, acuérdense, cojan la jeringa, 3 veces la dosis, pónganle una sondita, recorten la punta de esa sonda y que avance más o menos unos 3 4 centímetros para que alcance esa mucosa rectal. Y lo que dicen los estudios, ya concreto la pregunta, funcionan igual, pero lo importante es que yo lo haga bien, y por eso es que es importante saber la dosis, la vía, todo esto, y reevaluar eso, porque el medicamento funciona. Lo que a veces no funciona es la forma como lo estoy aplicando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profe. Ok, doctora Carolina, no sé si quiera compartirnos algo desde Biopaz. Sí, buenas tardes a todos, días, perdón, a todos. Bueno, como médico de gerente de acceso, pues les doy las gracias por su participación en la charla. Doc, de pronto para aclarar el tema puntual con la cosamida, dentro de la UPC está incluida como en todas las formas y concentraciones terapéuticas. Entonces es una buena opción en las cuales no tienen que realizar formato MIPRES para su formulación. ¿Hasta el IB? En todas las concentraciones, dice la norma DOC. Entonces, de pronto, no tiene ninguna aclaración en el excepto. Pueda que de pronto nos pueda, digamos que la norma virar y generar alguna aclaración, pero pues hay una herramienta también de pronto para todos los médicos. Yo soy médica, que nos puede servir cuando tengamos alguna, digamos, pregunta o interrogante de si es POS o no, si está incluido o no dentro de la unidad de pago por capitación, o sea, lo que llamábamos POS y no POS, y es una herramienta que aparece en el ministerio que nos lo ofrece, que es POS Populi, para que el doctor o pues nuestros colegas también puedan utilizarla y pues, rápidamente les dice si es o no es. Entonces, la conosamida puntualmente en este momento incluye todas las formas farmacéuticas. Esta pues para dar de pronto aclarar un poquito el tema de la pregunta del doctor. La otra es que quiero presentarles a Alexandra. Alexandra es una compañera de nosotros, hace parte del equipo de representantes, y quiere mostrarles en 2 minutos a la cosamida que nosotros manejamos como medicamento o molécula original, el cual es Vimpat. No sé si lo conozcan y si lo han tenido la oportunidad de utilizarlo. Le doy la palabra a Alexa. Buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctora Carolina, doctor Roa y doctora Diana. Yo voy a compartirles rápidamente mi pantalla para poder conversar acerca de nuestro medicamento Vimpat. Mi flechita, perdón, aquí tengo mi flechita. Esta es la información que les quiero compartir. ¿Pueden observar la imagen que estoy proyectando, doctores? Doctora, no vemos la pantalla compartida aún. Alexa, si quieres hablemoslo nada más, porque los doctores ya son las 8:10. Ok, de acuerdo. Pues doctores, yo lo que les quiero comentar acerca de Vimpat en la cosamida es que precisamente como es un bloqueador canal de sodio, es un bloqueador de canal de sodio, pero su mecanismo de acción es diferente, por ejemplo, a moléculas como la carbamazepina y la oxcarbamazepina, que son ampliamente usados pues en el manejo de las epilepsias focales. Quiero destacarles unas cifras. En el caso de Vimpat la cosamida, el 51.7% encontraron control de crisis y reducción en la frecuencia de las crisis focales, y el 15% encontraron libertad de crisis usando Vimpat la cosamida. Y esto pues está sustentado en el estudio FARCAS,
que es el estudio más grande donde se ha podido evidenciar y donde se valoró el estudio de Vimpat frente a las otras moléculas que se utilizan para el manejo de epilepsias focales. Algo importante es que tratado con Vimpat presentó o reportó eventos adversos como trastornos psicóticos, deterioros de la memoria o trastornos cognitivos. Y adicionalmente, muy importante, que no tiene interacciones medicamentosas y no produce deterioro cognitivo a largo plazo, como si puede llegar a pasar con otros medicamentos de uso a largo plazo, y pues por ejemplo como carbamazepina o la carbamazepina u otros inductores enzimáticos. Sí, por eso nosotros le hacemos una invitación, cuando ustedes puedan ver presencia de estos eventos adversos y de ser posible, pensando en la seguridad del paciente, pues cambiar rápidamente la terapia del paciente y sobre todo mejorar el rendimiento escolar, porque usualmente pues los chicos en los cuales se utiliza las presentaciones de Vimpat, ya sean jarabe o comprimidos, o bueno, igual hay pacientes de uso pediátrico que se les puede ver muy afectada la parte del rendimiento escolar, ¿sí? Entonces, precisamente por ello es que nosotros queremos hacer mucho énfasis en esto, en la parte de seguridad, de eficacia, respecto de Vimpat a los otros medicamentos que se vienen utilizando como bloqueadores de canales de sodio para el tratamiento de la epilepsia focal. De hecho, menos del 2.5% de los pacientes que fueron tratados con Vimpat en el estudio FARCAS reportaron eventos adversos a nivel psiquiátrico. Esto es un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces, precisamente por eso hacemos siempre énfasis en la parte de seguridad y también en la parte de eficacia de seguridad en cuanto a eventos adversos y de eficacia para la respuesta terapéutica. En el caso de Vimpat viene en jarabe. Es la única lacosamida en el mercado colombiano que viene en presentación en jarabe para los chicos pequeños, menores de 10, de 9 años o los que tengan dificultad en deglución, y el frasco viene en 200 mililitros, ¿sí? Equivalentes pues a 2.000 miligramos. De hecho, pues a través de la asistencia que ustedes reportaron, con muchísimo gusto, nosotros le podemos hacer envío por vía WhatsApp, si así no están de acuerdo, de una tabla de dosificación sugerida para el manejo de la presentación en jarabe y también de la titulación del medicamento, puesto que en el caso de Vimpat se debe tomar cada 12 horas, ¿sí? Por ejemplo, y también pues tenemos la presentación de 50, de 100, de 150 y de 200 en la presentación en comprimidos para los pacientes que pueden tragar la tableta o el comprimido. Y también, como lo dijo la doctora Carolina, la presentación intravenosa para el manejo en urgencias epilépticas y primordialmente es para ese uso o en cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga un peso, por decir, de 50 kilos, pues que ya estábamos hablando de un adolescente, en este caso el paciente inicia con dosis de 100 miligramos por la mañana y 100 miligramos por la noche. La dosis máxima sugerida para uso en adolescentes, es decir, en pacientes menores de 18 años, pues estamos hablando de llevarlo máximo a 400 miligramos, pero siempre la dosis va a ser dividida en dos dosis, una por la mañana o una por la tarde. Y se va titulando. La primera semana, lo ideal es que el paciente esté en 2 miligramos por kilo de peso al día. Sí, la semana siguiente, es decir, la segunda semana, esté en dosis aproximada de 4 miligramos de kilogramo por peso al día, dividido en las dos dosis, y así hasta llegar dosis terapéuticas sugeridas que están entre los 8 a 12 miligramos de acuerdo al peso y pues obviamente de acuerdo a la edad. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna pregunta respecto a la dosificación. Sí, que es de pronto lo que más se puede llegar a dar. Vale, Alexa, muchas gracias. Pues para recordarles, las 3 presentaciones las tenemos codificadas en el Hospital San José Centro, tanto la IV como las tabletas como la presentación jarabe, para que ustedes puedan iniciar, si así
pues cumple los criterios algunos de los pacientes, iniciar la prescripción de la cosamida Vimpat en sus pacientes está codificada en las 3 presentaciones en el hospital. Doctora Elena, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, al doctor Juan David Roa por la presentación y por presentarnos su producto. Muchísimas gracias. Y nada, cualquier cosa estamos muy atentos para continuar trabajando con este medicamento. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias. Doctor Juan David, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias.